Estimados amigos, en esta ocasión quisiera tratar un tema que es importante y que ha sido motivo de perturbación para muchas personas que quieren seguir a Cristo. Y la pregunta que se hacen es, si Dios es un Dios justo y bueno, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué permitió la caída de Adán y Eva y la caída de la raza humana? ¿Por qué no detuvo la tentación del diablo para evitar que la primera pareja cayera en pecado? ¿Por qué permitió que cayera la primera pareja humana? Y así su descendencia hasta el día de hoy, porque todos hemos heredado las consecuencias de los pecados de los primeros padres, que es la muerte. ¿Cómo se podría responder a esta interrogante, a esta inquietud de tantas personas? Hay muchos cristianos que han dado sus respetables opiniones y creo que seguirá en el debate hasta que venga Jesús para entender cabalmente por qué pasó esto. Sin embargo, yo me he tomado la molestia, por decirlo de alguna manera, para investigar a profundidad este asunto. Y he llegado a la conclusión siguiente, que es verdad que la primera pareja humana cayó en pecado. Y Dios, que no ignora nada, lo sabía. Él sabía que esta primera pareja humana, sus primeras criaturas humanas, iban a fallarle, iban a pecar. Y Dios no hizo nada para evitar esa caída. Cuando leemos nosotros en Apocalipsis 13:8, encontramos que así como Dios sabía que la primera pareja iba a caer en desgracia, en el pecado y en finalmente terminar muertos, en el versículo 8 de Apocalipsis 13 dice, la adoración, perdón, el versículo 8 sí, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí tenemos al Cordero de Dios, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, así como Adán y Eva caían en desgracia en el pecado, al mismo tiempo Dios había diseñado un plan de rescatar a la humanidad a través de su Cordero Pascual, a través de Cristo, su Hijo amado, desde la misma creación, desde el principio de todo. O sea que a su vez que caía la raza humana, Dios ya estaba planeando su rescate. Pero uno preguntará, ¿y para qué tanto trabajo de rescatarlos si pudo haber evitado la caída? Y creo que aquí hay que profundizar un poco más. Pues nosotros tenemos que entender una cosa fundamental. Según lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, vean ustedes Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1 encontramos en los versículos 19 y 20 lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoció, o se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos que Dios creó todo. Y la creación de Dios nos hace ver básicamente qué cosas de Dios.
Dice que las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nadie puede decir que Dios no existe, porque alguien tuvo que haber creado todo esto. Y se conoce su deidad y su poder, y su buen gusto, si se quiere, su inteligencia, su sabiduría, a través de la creación del mundo. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Podemos conocer el carácter de Dios o los sentimientos de Dios por la creación? Podemos conocer, sí, su eterno poder y deidad, pero podemos conocer su parte emocional, digamos así. Podemos saber si este Dios es perdonador, rencoroso y misericordia, vengativo, perdonador, misericordioso, vengativo, rencoroso. Todos estos sentimientos nobles y menos nobles se pueden conocer por la creación de las cosas hechas. Podemos conocer esos sentimientos por las cosas hechas por Dios. Es decir, podemos saber si Dios ama por las cosas que hizo. Podemos saber si Dios tiene misericordia por las cosas que hizo. Es como pedirle a un pintor o esperar que un pintor nos revele su personalidad total por una pintura. Picasso y todos aquellos grandes, Dalí, todos los grandes pintores, se les podría conocer por su buen gusto y por su imaginación y por su talento, pero esas pinturas, esos trabajos de ellos, que indican su habilidad y su genio, no nos indican si ellos son alcohólicos, malvados, vengativos, rencorosos e incluso locos. No lo podemos saber. Solamente nos puede indicar estas pinturas que tienen un buen gusto, que tienen talento, que tienen pues un buen gusto, ya. Pero no nos indican si son realmente gente moral o son inmorales, si son borrachos o no borrachos, si son odiosos o no odiosos, vengativos, rencorosos, no sabemos. Igualmente la creación del mundo no nos indica realmente, o no podría indicarnos si Dios es realmente bueno o no, o si es realmente amoroso, perdonador, misericordioso. No lo podríamos saber por la creación. Solamente su poder y su deidad. Ahí queda. Eso nos demuestra que Dios existe, porque alguien tuvo que haber creado todo esto. Necesitamos conocer el sentimiento de Dios, el corazón de Dios. Y para eso no se puede mirar la creación. Es imposible saberlo. Entonces, Dios hace algo. Permite la caída la primera pareja para Él así demostrar a la creación entera que Él es un Dios que tiene un corazón de oro. Que Él sí tiene sentimientos positivos, que Él es capaz de perdonar, que es misericordioso, que es paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, ¿qué mejor oportunidad que aprovechar la caída de la primera pareja humana para demostrarle al mundo su corazón de oro? Tanto así que Dios se decide redimir a la humanidad caída, a través de un acto heroico, sublime, extraordinario por parte de Él, que es justamente dar en sacrificio, dar en ofrenda a su propio único Hijo para que la humanidad pueda ser rescatada. Entonces, esta fue la magnífica oportunidad que Dios aprovechó para demostrarle a los seres humanos de que Él no es un Dios frío a quien hay que temerle, sino que se le puede amar también con temor. Y amar porque Él es una persona, un ser que también tiene sentimientos de padre,
que tiene amor, misericordia, paciencia. Y por eso, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 5, yo quiero que lean ustedes lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios mostró, en otras versiones dice, demostró su amor al hombre, a la humanidad, a los ángeles inclusive, ¿no? A través de un sacrificio, de haber él entregado para redimir a la humanidad a su propio y único Hijo tan amado para él. Y así él demostró su amor a la humanidad. Aprovechó la caída del ser humano para poder demostrarle de que él sí sabe amar, que no es un Dios frío, que es tirano, ¿no? Déspota, ¿no? O frío, duro, no. Él también sabe amar, y sabe perdonar, y sabe restaurar. Entonces, vemos que Dios demostró su amor a través de su Hijo. No hay otra forma. No es a través de la creación, no es a través de lo que Él ha diseñado en la naturaleza, en el universo, no. Es a través de una ofrenda que Él mismo se desprende de lo que más ama para redimir al ser humano. Ese es el sacrificio de Dios que nos muestra a nosotros que Él tiene realmente un corazón, por decirlo de una manera, de oro. Y por eso también el apóstol San Juan, en Primera de Juan, vean ustedes, Primera de Juan, capítulo 4, y versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la única forma que podemos nosotros amar a Dios es entender de que Él nos amó primero. Y la única forma de Él demostrarnos su amor, como repito, es dando su Hijo en sacrificio en la cruz por nosotros. Y para ello tenía que permitir la caída de la primera pareja humana y, por supuesto, la caída de Satanás y sus demonios. No había otra forma. Y así es que, si entendemos esto y nos damos cuenta de que el permiso del mal tenía como fin demostrar el amor de Dios para que nosotros podamos amar a Dios y no temerle, porque no olviden ustedes que los mandamientos nos dicen que amemos a Dios, pero ¿cómo podemos amar a Dios si Él no hizo algo para que nosotros le amemos? Esta es la figura. Este es el mensaje de que Dios amó primero, y para eso tuvo que permitir la caída del hombre y dar a su Hijo en sacrificio para redimirnos. Y así es que nosotros podemos amar a Dios de verdad. Muchas gracias, gracias por su atención.